Cuando este policía detuvo a un hombre negro en un coche de alquiler con una luz trasera rota, pensó que sería una parada de tráfico rutinaria más. Siguieron 6 minutos de humillación. Obligaron al conductor a tumbarse boca abajo sobre el asfalto caliente, haciéndole recitar el alfabeto al revés, todo ello mientras mantenía su rodilla presionada contra él. Pero cuando llegaron los refuerzos, todo cambió. El agente se quedó pálido cuando su compañero hizo un descubrimiento sorprendente sobre la verdadera identidad del sospechoso. Lo que ocurrió después no solo cambió la carrera de este agente, sino que transformó las fuerzas del orden en todo Estados Unidos. Esta es la historia de cómo una parada de tráfico puso al descubierto un sistema roto, y la inesperada forma en que se arregló. El agente James Sullivan había pasado los últimos 8 años de su vida patrullando estas calles. Cada grieta en la acera, cada pared con grafitis, cada rincón mal iluminado, los conocía como la palma de su mano. Para sus colegas, era conocido como un agente que seguía las reglas al pie de la letra, alguien que se enorgullecía de mantener el orden en su jurisdicción. Pero la historia de Sullivan era más compleja de lo que parecía. Detrás de su paso firme y su uniforme impecable se ocultaba un historial que el departamento prefería mantener en secreto. A lo largo de los años se habían acumulado quejas, acusaciones de comportamiento agresivo, uso excesivo de la fuerza y prejuicios. Pero, de alguna manera, estas quejas siempre parecían desaparecer en el laberinto del papeleo administrativo, perdidas en un sistema que a menudo protegía a los suyos. Algunos decían que Sullivan tenía amigos en las altas esferas. Otros sugerían que simplemente así funcionaban las cosas en el condado de Millbrook. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos naranjas y morados, mientras el coche patrulla de Sullivan recorría las calles familiares de su ronda. El turno de día estaba llegando a su fin, pero la atención de Sullivan nunca flaqueaba. Sus ojos escudriñaban constantemente su entorno, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier excusa para ejercer su autoridad. Entonces lo vio. Un coche de alquiler con una luz trasera rota. Era el tipo de infracción menor que la mayoría de los agentes pasarían por alto, especialmente a esa hora. Pero para Sullivan, estas pequeñas infracciones eran oportunidades. Con los años, había desarrollado un sexto sentido para lo que él llamaba comportamiento sospechoso, aunque su definición de sospechoso parecía coincidir sospechosamente a menudo con ciertos perfiles raciales. El coche de alquiler le llamó la atención no solo por la luz trasera rota, sino porque parecía fuera de lugar en ese barrio. Estaba demasiado limpio, demasiado nuevo para ser de la zona. Algo en él activó los instintos de Sullivan, instintos que habían sido moldeados por años de prejuicios de los que ni siquiera era consciente. Al encender las luces de su coche patrulla, la mente de Sullivan ya estaba repasando diferentes escenarios. Su mano se movió instintivamente para descansar sobre su funda, un hábito nacido de años de tratar cada parada de tráfico como una amenaza potencial. El coche de alquiler se detuvo sin problemas, mostrando una obediencia perfecta, pero esto solo hizo que Sullivan sospechara aún más. Según su experiencia, las cosas que parecían demasiado perfectas, normalmente no lo eran. La cámara del salpicadero en el coche patrulla de Sullivan grabó todo lo que sucedió a continuación. Las imágenes serían vistas más tarde por millones, analizadas por expertos y utilizadas para transformar el entrenamiento policial en todo el país. Pero en ese momento, era solo otra parada de tráfico en otra calurosa tarde de verano en el condado de Millbrook. La forma en que Sullivan se acercó al vehículo fue agresiva, como de manual. El haz de su linterna apuntaba deliberadamente a los ojos del conductor, una táctica que había perfeccionado a lo largo de los años para establecer dominio desde el primer momento de contacto. Dentro del coche estaba sentado un hombre negro con vaqueros desgastados y una camiseta de los Eagles. Su apariencia era deliberadamente informal, el tipo de atuendo cotidiano que no debería haber llamado la atención. El comportamiento del hombre era tranquilo, sus movimientos mesurados y deliberados mientras se acercaba a la guantera para recuperar sus documentos. Pero para Sullivan, entrenado por años de prejuicios arraigados, este simple movimiento provocó una escalada inmediata. La situación se intensificó con una velocidad aterradora. Sullivan desenfundó su arma antes de que nadie pudiera pestañear, transformando lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria en un enfrentamiento de alto riesgo.
El conductor cumplió con cada orden, sus movimientos lentos y precisos, pero algo en su compostura parecía agitar aún más a Sullivan. El oficial estaba acostumbrado al miedo, a las manos temblorosas y a las voces trémulas. La calma de este hombre se sentía como un desafío a su autoridad. El asfalto todavía irradiaba calor del sol del día cuando Sullivan obligó al conductor a tumbarse boca abajo en el suelo. La temperatura del pavimento debía de ser de más de 100 grados, pero Sullivan no mostró ninguna preocupación mientras presionaba su rodilla contra la espalda del hombre. El conductor se mantuvo notablemente sereno, incluso con la cara contra el pavimento ardiente. Su voz era firme mientras trataba de explicar que simplemente estaba buscando su documentación como se le había pedido. Pero cada palabra parecía aumentar la presión de Sullivan. La rodilla se clavó más profundamente, una manifestación física de años de poder y prejuicios sin control. Luego vino un momento que más tarde se repetiría miles de veces en las sesiones de entrenamiento policial en todo el país. El conductor, a pesar de su incómoda posición, mencionó con calma sus derechos constitucionales. Lo que siguió fue una humillación calculada. Obligar al conductor a recitar el alfabeto al revés mientras mantenía su incómoda posición en el pavimento ardiente. Pero el destino tenía otros planes esa noche. El sonido de otro coche patrulla acercándose cortó la tensión como un cuchillo. La agente María Rodríguez había recibido la llamada de apoyo y respondió, sin saber que estaba a punto de formar parte de un momento crucial en la historia de las fuerzas del orden. Rodríguez era relativamente nueva en el cuerpo, solo llevaba 3 años en el trabajo. Había oído rumores sobre los métodos de Sullivan, pero nunca los había presenciado de primera mano. Al salir de su coche patrulla, su cámara corporal captó lo que se convertiría en uno de los vídeos policiales más vistos de la historia reciente. El reconocimiento la golpeó como un puñetazo. Sus ojos se agrandaron al contemplar la escena. El hombre contra el asfalto, la rodilla de Sullivan en su espalda y el rostro que había visto innumerables veces en las noticias y documentos oficiales. Sullivan palideció al comprender la realidad de la situación. El hombre al que había estado humillando, el que seguía contra el asfalto caliente, era el fiscal general de los Estados Unidos, Marcus Thompson, el funcionario de mayor rango en el país. Los siguientes momentos parecieron transcurrir a cámara lenta. La rodilla de Sullivan se apartó de la espalda de Thompson, como si de repente se hubiera puesto al rojo vivo. Su arma, que había apuntado a Thompson durante todo el encuentro, bajó hasta su costado. La autoridad que había ejercido con tanta seguridad momentos antes se evaporó en un instante, pero este no era solo un caso de identidad equivocada o de maltrato a una figura poderosa, era algo mucho más significativo. Mientras el agente Sullivan permanecía allí, con su mundo derrumbándose a su alrededor, no tenía ni idea de que este momento conduciría a una de las transformaciones más inesperadas en la historia de la reforma policial. A la mañana siguiente, las noticias del incidente se extendieron como la pólvora. Las imágenes de los teléfonos móviles de los vecinos, junto con los vídeos de las cámaras corporales de los agentes, mostraban una imagen condenatoria de la conducta policial. Las redes sociales explotaron con peticiones de despido inmediato para Sullivan. Sus quejas previas, que habían quedado enterradas bajo montañas de papeleo administrativo, resurgieron de repente, mostrando un patrón de comportamiento que ya no se podía ignorar. Podrían pensar que aquí es donde terminó la carrera del agente Sullivan, que esta sería otra historia de un policía perdiendo su placa después de la viralización de un vídeo. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos, sobre todo al propio Sullivan. El fiscal general Thompson se presentó en un podio al día siguiente, con el rasguño en la mejilla, causado por el asfalto, todavía visible. La prensa reunida esperaba peticiones de despido, procesamiento, una reforma sistémica. En cambio, Thompson reveló algo que cambió toda la narrativa. Esta parada de tráfico había sido parte de una operación cuidadosamente planificada. Durante 3 meses, Thompson había estado llevando a cabo una investigación sin precedentes, recopilando personalmente pruebas de primera mano sobre la conducta en las paradas de tráfico en varios estados. No era una víctima cualquiera de discriminación racial, sino un investigador encubierto del más alto nivel de las fuerzas del orden, que se colocaba deliberadamente en situaciones donde era más probable que se produjeran prejuicios. Fiscal General Thompson.
No necesitamos otro despido, no necesitamos otro chivo expiatorio para absolvernos de nuestra responsabilidad colectiva. Lo que necesitamos es un cambio sistémico. Thompson continuó explicando cómo las acciones de Sullivan, aunque extremas, no eran incidentes aislados. Su investigación había revelado patrones de comportamiento similar en diferentes jurisdicciones, departamentos y estados. El problema no eran unas pocas manzanas podridas, sino una cultura que necesitaba ser transformada desde la raíz. Lo que siguió no tuvo precedentes. En lugar de acabar con carreras, este incidente se convirtió en el catalizador de un enfoque revolucionario para el entrenamiento policial. Las imágenes sin editar de las cámaras de ambos agentes se convirtieron en una poderosa herramienta de enseñanza, mostrando momentos claros donde diferentes decisiones podrían haberlo cambiado todo. Cada pausa, cada escalada, cada frase codificada se analizó y se utilizó para desarrollar nuevos protocolos de entrenamiento. Expertos en psicología, sesgos raciales y agentes del orden se reunieron para analizar las imágenes fotograma a fotograma, identificando las formas sutiles en que las ideas preconcebidas y los prejuicios influían en el comportamiento de los agentes. El incidente dio origen a lo que se conoció como los protocolos Thompson, un nuevo estándar en la conducta de las paradas de tráfico y el reconocimiento de sesgos que reformaría el entrenamiento policial en todo el país. Estos protocolos no se trataban solo de cambiar los procedimientos, se trataban de cambiar las mentalidades. Pero la parte más destacable de esta historia no fueron los protocolos en sí mismos, fue lo que le ocurrió al agente James Sullivan. 6 meses después de aquella fatídica noche, en un giro que nadie se esperaba, Sullivan se encontraba frente a una sala llena de cadetes de policía. El mismo agente que una vez había representado todo lo malo del sistema, se había convertido en uno de sus reformadores más efectivos. Su transformación no fue inmediata ni fácil. Le exigió enfrentarse a sus propios prejuicios, reconocer los profundos sesgos que habían influido en sus acciones aquella noche. El proceso fue doloroso, obligándole a cuestionar creencias y actitudes que había mantenido durante años. La brutal honestidad de Sullivan sobre sus pensamientos durante la detención de Thompson se convirtió en una herramienta de formación invaluable. Podía desglosar momento a momento lo que estaba pensando, lo que asumió y por qué tomó las decisiones que tomó. Su comprensión personal de estos sesgos ayudó a otros agentes a reconocer y confrontar sus propios prejuicios. Agente Sullivan, pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, pero lo que realmente estaba haciendo era actuar según años de prejuicios y suposiciones no controlados. Aquella noche con Age Thompson no acabó con mi carrera, la salvó, y lo que es más importante, nos está ayudando a salvar a toda nuestra profesión. En las sesiones de formación, Sullivan pausaba las grabaciones en momentos clave, pidiendo a los agentes que identificaran dónde se habían equivocado. Explicaba su mentalidad en cada punto de escalada, ayudando a los demás a comprender cómo los prejuicios inconscientes podían nublar el juicio e influir en las acciones. Agente Sullivan, ¿ven cómo fui directamente a mi funda? No había nada amenazante en su comportamiento. Todo eso se debía a mis prejuicios, a mis respuestas automáticas al ver a un hombre negro en lo que yo consideraba el barrio equivocado. Estas sesiones no se trataban solo de señalar errores, sino de comprender la psicología que los subyacía. Sullivan trabajó con expertos para desarrollar técnicas para reconocer y contrarrestar los prejuicios inconscientes en tiempo real. Su experiencia de primera mano hizo que la formación fuera real y cercana, de una manera que las discusiones teóricas nunca podrían. El impacto de la transformación de Sullivan se extendió mucho más allá de la sala de formación. Su historia se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo enfrentarse a los propios prejuicios podía conducir a un cambio positivo. Otros agentes, inspirados por su honestidad y valentía, comenzaron a examinar su propia conducta de forma más crítica. La noche que podría haber terminado en tragedia o escándalo se convirtió en un punto de inflexión en la policía estadounidense. Demostró que a veces los cambios más poderosos no provienen del castigo, sino de afrontar nuestros momentos más oscuros de frente y usarlos para iluminar el camino hacia adelante. Hoy, los protocolos Thompson son entrenamiento estándar en las academias de policía de todo el país.
Se les ha atribuido la reducción de incidentes de uso de la fuerza y la mejora de las relaciones comunitarias en los departamentos que los han implementado completamente. Los programas enfatizan la desescalada, el reconocimiento de prejuicios y la importancia de tratar a cada ciudadano con dignidad y respeto. En el condado de Millbrook, donde todo comenzó, el oficial James Sullivan continúa compartiendo su historia. El departamento que una vez ocultó las quejas sobre su conducta, ahora se erige como un modelo para la reforma policial, albergando a oficiales de todo el país que vienen a aprender de su experiencia. El viaje de Sullivan de ser parte del problema a convertirse en parte de la solución ha inspirado a otros a cambiar también. Su disposición a confrontar sus propios defectos y trabajar hacia la redención demuestra que la transformación es posible, incluso en los sistemas más arraigados. Esta no fue solo la historia de una parada de tráfico que salió mal. Ni siquiera se trataba solo de la reforma policial. Se trataba de la posibilidad de transformación, cómo un momento de oscuridad podía conducir a una luz inesperada, y cómo a veces la misma persona que encarna el problema puede convertirse en una parte esencial de la solución. El calor de esa tarde de agosto en el condado de Millbrook había sido opresivo, pero no era nada comparado con el calor de los focos que seguirían. Unos focos que, en lugar de quemar carreras hasta los cimientos, iluminaron un camino hacia un cambio real y duradero. Al reflexionar sobre esta historia, vale la pena recordar que el cambio rara vez viene de donde lo esperamos. A veces se necesita un espejo que refleje nuestros peores momentos para mostrarnos el camino hacia nuestras mejores posibilidades. Y a veces, la persona que menos esperamos que lidere el camino es la que más necesitaba la llamada de atención.